Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Bueno, vamos a ver si ponemos al día un poco la sección de curiosidades, ¿no? Porque estamos viendo que la tenemos un poquito desabastecida. Entonces, para la ocasión, aprovechando que también estamos haciendo, creo que vamos a hacer el año ya en el canal, no es por celebrar algo, sino simplemente pues algo habrá que hacer, ¿no? Pero bueno, hemos pensado en hacer un vídeo que hable sobre el por qué las culturas solares son solares, ¿vale? Si os fijáis en los vídeos del canal, sobre todo en los del principio, siempre estamos haciendo referencia a las culturas solares esto, culturas solares lo otro, y normal, ¿no? Son gracias a ellas sabemos a través de los maestros de conciencia despierta lo que sabemos, ¿no? Aunque sea de manera intelectual. Pero bueno, bien, en este caso vamos a ver el por qué tenían al Sol como referencia o como el punto neurálgico de su idiosincrasia, de su ritualismo, en fin, de prácticamente todas sus actividades, ¿vale? Vamos a ver si hay algún dato, alguna muestra, de esta vez empírica, si lo preferís científica o, en fin, ¿vale? Si que nos diga o que nos haga comprender de manera palpable por qué tenían esa adoración al Sol, ¿vale? Como si fuese su meta, en fin, ¿vale? Entonces, desde este punto de vista, vamos a ver por qué las culturas solares son, o se les llama, solares, ¿no? Comenzamos. Bien, de todos es sabido que la relación entre el Sol y la Tierra da como fruto la vida, y también la muerte, como un ciclo interminable. Aquellos pueblos, culturas, civilizaciones mantuvieron un estrecho vínculo con nuestro Sol. Rara es la civilización que no ha tenido al Sol como la deidad suprema de sus dioses. Por poner algunos ejemplos, en la hindú era el dios Surya, quien llegaba a la Tierra en su gran carro de luz, cargado de divinidades. Al igual que Helios, para los griegos. En la nórdica era Odín, y este carro solar encontrado en Dinamarca. En la egipcia era Ra, que también llegaba en su majestuosa barca. Increíblemente igual que en la cultura muisca, en Colombia. Sin olvidarnos del gran disco solar de la cultura azteca y el dios del sol, Tonatiuh, el que va adelante brillante. Simplemente con todo esto deberíamos ya de preguntarnos o de asombrarnos. ¿Cómo es posible que haya tantas correspondencias entre culturas tan supuestamente dispares? El hecho de que aún poseyeran una conciencia activa, despierta, les permitía construir monumentos como los llamados cromlechs, formaciones de varias piedras dispuestas de manera astrológica, que existen alrededor del mundo. Sin duda, el cromlech más famoso del mundo es el de Stonehenge, en donde los elementos de piedra de 3 metros de altura están alineados para marcar el amanecer y el atardecer durante los solsticios de invierno y verano, un reloj solar anual marcando estaciones y los ciclos lunares. Pero indaguemos ahora en la relación que tenemos nosotros,
desde nuestro nivel de observación con el Sol. Es decir, cómo nos afecta directamente el Sol a los seres vivos de este mundo llamado Tierra. Así pues, no es que el Sol sea una bola de fuego como creen las gentes comunes y corrientes y como suponen algunos científicos, sino que es rico en minas y sus irradiaciones son las que, al descomponerse en la atmósfera de la Tierra, se convierten o devienen como luz, calor, color y sonido. Y sus irradiaciones no solamente llegan al planeta Tierra, sino que llegan a todos los mundos del sistema solar. Y en cada planeta de nuestro sistema sucede lo mismo. Uno de los ciclos o procesos vitales para los seres vivos es el llamado ciclo del agua. Bueno chicos, lo que vemos aquí es la típica charquita que podemos encontrarnos en cualquier casa de campo o donde haya un poco de espacio para llevar a cabo este tipo de decoración, que por otra parte pues queda bastante atractivo, ¿no? Bastante bonito. Bien, esta charquita nos va a servir para más o menos explicar lo que se llama el ciclo del agua, ¿vale? Bien. En este caso, ¿vale?, una bombita de unos 40 vatios sube el agua a través de esta orza que tiene dentro un filtro, ¿sí?, y la vuelve a verter en la charca. Lo mismo que con aquellos goteros que veis allí, ¿vale?, que actúan como pues, torrentes o de cascadas, etc. Bien, bueno, pues esto es lo mismo que hace el Sol, ¿no? El Sol recoge, evapora las aguas de los humedales y sobre todo del mar, el aire la lleva, la transporta a la zona donde se condensa y vuelve a caer, ¿no?, a la tierra y a los ríos, que la llevan de nuevo al mar, ¿vale? Esto es lo que se llama, como ya sabéis, el ciclo del agua. Bien, para que veáis que también el Sol no solamente nos da la electricidad, ¿eh?, eso que corre por las paredes de nuestras casas, junto con las fuerzas lunares, sino que también gestiona la vida en el planeta, ¿vale? El calor del Sol gestiona por completo la vida en el planeta Tierra. Nos provee de reacciones químicas como la fotosíntesis que hemos visto antes para producir oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, va más allá esa relación que tiene este planeta con el Sol, sino que es súper dependiente, ¿vale? Esta es la manera, digamos, externa, biológica, de ver desde nuestro pequeño punto de vista cuál es la relación que tiene el Sol con la Tierra, ¿vale? Seguimos. Einstein ya descubrió, gracias a deducciones de otros compañeros y con la inestimable ayuda de su esposa, lo que él denominó el efecto fotoeléctrico. Lo podemos encontrar en procesos como la fotosíntesis, que se genera en las hojas de las plantas y árboles, en las placas solares y en la creación de la vitamina D. Bien visto, la relación que tenemos con el Sol es innegable. Bien, veamos ahora de qué se compone la luz del Sol. Si hubo alguien que descubriera la luz a nivel empírico, ese fue sin duda Nikola Tesla. Para hablar de este gran genio inventor, al que le debemos todo avance técnico conocido, como los rayos X, el mando a distancia, los microondas, la radio, etcétera, etcétera, necesitaríamos otro vídeo, y no corto. Tesla descubrió todos los tipos de onda que se conocen en la llamada luz blanca,
luz compuesta. En esencia, la luz solar es lo que el ojo humano puede ver de la llamada emisión o radiación electromagnética. Si desglosáramos el espectro de un rayo de luz, obtendríamos todos estos tipos de onda. Lo que nos interesa saber ahora es cuando la luz tiene una oscilación pequeña, es decir, una vibración pequeña, se conoce como infrarroja, lo que nos recordaría a la energía de que se compone el ego, esa multiplicidad del yo. Cuando aumenta su vibración, se llama ultravioleta, de color azul, con una energía-vibración mucho mayor, la que necesitamos adquirir para relacionarnos con nuestro ser, con eso llamado Dios, energía interna, etc. Más adelante seguiremos viendo las formas de energización de que disponemos. Una de ellas, como ya estamos viendo, es la meditación. Estas aclaraciones también nos acercan a por qué necesitaban la luz del sol y cómo sabían usar estas energías aquellos pueblos precisamente para energizarse. En el núcleo de cada semilla hay algo de sol, y a eso llamamos vida, puesto que la vida viene del sol, pero no del planeta, sino de la luz, viva, radiosa, que se manifiesta y expresa por medio del sol. Los gnósticos conocen esta fuerza como fuerza cristónica, porque la palabra Cristo, del griego, no solo significa ungido, sino luz, redentor, y es la fuerza crística o cristónica que dentro de nosotros nos redime, nos salva. Bien, chicos, estamos viendo las formas de entender por qué los pueblos solares pues eran muy solares. Ya tenemos como más donde más asirnos a la hora de entender, aunque sea de manera intelectual, y por qué tenían al sol como su centro, su núcleo, en su vida, en su ritualismo, etc. No deja de ser pues, un vídeo muy bonito de, bueno, supuestamente, ¿no?, sobre el por qué las culturas solares pues, tenían al sol como el centro de su vida, de su ritualismo, etc. Bien, lo que sí es curioso es ver el tipo de vibración que tiene la luz, ¿no? Sobre todo cuando entra aquí al planeta, ¿no?, donde el lado de menos valor energético se llama infrarrojo y el de mayor, digamos, vibración se llama ultravioleta. Nosotros podríamos asociar al ego a todo eso que se crea con la mente, con las identificaciones, y ya hablaremos de eso, porque hablar de las identificaciones es inherentemente hablar de la mente, que uno va de la mano del otro, y cómo esas creaciones infrarrojas de muy baja frecuencia energética, de muy baja vibración, es lo que estorba, interrumpe el flujo del alma, de la psiquis, de nuestra energía, de nuestra realidad última. Y por eso mismo todos los maestros de conciencia despierta nos indican que debemos de fusionarnos con nuestra realidad última, con nuestro ser, con nuestro Dios interno, por eso que se llama Dios, ¿no?, divinidad. Bien, ¿vale? Esa es una de las razones de por qué tenían al sol como su objetivo primordial. Y ahí están todas las representaciones externas de las culturas antiguas del sol. Bien, ahora vamos a ver probablemente el por qué tenían al sol. Yo creo que la pieza, digamos, empírica, es lo que queremos saber, o el por qué tenían al sol como su objetivo. Vamos a verlo ahora de la manera, digamos, más torpe, más
burda, más, en fin, más intelectual. Sin embargo, creo que nos va a ayudar a entender definitivamente lo que estamos buscando ahora. Creo que nos va a ayudar a entender por qué las culturas solares se les puede llamar solares, nunca mejor dicho. Vamos a ver. En 1922, el biólogo ruso Alexander Wyrzynski, observando células y embriones, detectó una mínima emisión de ondas electromagnéticas como parte de su desarrollo. Para su sorpresa, esta emisión de energía se aproximaba al rango ultravioleta del espectro de la luz. Gurwitz había descubierto los llamados biofotones, es decir, partículas idénticas a las que emite el Sol, pero de baja intensidad, que se generan en todo ser vivo del planeta Tierra. Una manzana, un mosquito, un ser humano, etc. A estas ondas las llamó radiación mitogenética. Durante décadas, este hallazgo, al igual que muchos otros avances en otros campos de la ciencia, permaneció en el olvido por su escasa estimación en el marco científico de la época. No fue hasta la llegada de los años 70 en que esta radiación mitogenética se tomara en serio, propiamente dicho, cuando el físico alemán Fritz Albert Popp, quien revalidó y siguió estudiando los llamados biofotones, demostrara una de sus muchas aplicaciones, por ejemplo en los diagnósticos de muchas enfermedades comunes de hoy día, entre ellas el cáncer. Y ahí es donde las cosas comienzan a entrar en el reino de lo metafísico. Quizás exista un elemento de verdad en la idea de Peter Erskine de que de alguna manera los colores del arco iris afectan profundamente a nuestra psiquis individual, porque, aunque parezca raro, como criaturas vivas somos una fuente de luz. Estas extrañas criaturas son termografías, es decir, mapas de calor que muestran las diferencias de temperatura existentes en un cuerpo. Pero, invisibles a nuestros ojos, nuestros cuerpos también emiten una interminable y muy ligera fuente de energía lumínica llamada biofotones, que van del ultravioleta al infrarrojo. Nos puede parecer extraño que nuestros cuerpos emitan energía lumínica. Sin embargo, la idea de que dentro del cuerpo existe una red energética ha sido desde siempre la base de la medicina tradicional china, además del yoga y la acupuntura. Y ahora los investigadores occidentales descubren que no es algo tan descabellado como podría parecer. La luz es un auténtico regulador de lo que ocurre en las células. Es el canal informativo que indica a las células lo que deben hacer. Hubo una época en la que la idea de que la luz pudiese llevar información biológica de célula en célula en el interior de nuestros cuerpos resultaba casi un concepto experimental. Pero el doctor Fritz Albert Popp lleva 30 años siguiendo esos biofotones, en un esfuerzo por descubrir con exactitud qué es lo que hacen. Los biofotones son fotones, una emisión de luz de los sistemas biológicos. Y estos fotones tienen una intensidad muy baja, muy débil. Corresponde a la de una vela a una distancia de 20 kilómetros. Por eso, este trozo de manzana no es exactamente un faro. Pero los biofotones pueden medirse en este medidor lumínico de alta tecnología. De hecho, podemos coger cualquier objeto vivo, una piña, por ejemplo, y esta máquina capturará su débil brillo. Pero lo emocionante es que el color y la fuerza de la luz que emite puede decirnos muchas cosas sobre su estado de salud. El color ideal es una mezcla de todos los colores. Es el blanco. Un sistema saludable es blanco y en cuanto surge alguna enfermedad aparecen los colores. Por eso la gran pregunta es, ¿puede el Dr. Popp diagnosticar la enfermedad o un buen estado de salud en los seres humanos?
Este paciente se está sometiendo a un escáner para medir su luminiscencia retardada, la intensidad de las emisiones de luz de los biofotones de su cuerpo. Gracias al software, esta luz puede capturarse y analizarse, y los resultados dicen muchas cosas. Los enfermos, por ejemplo, tienen una intensidad lumínica muy elevada. La gente saludable presenta emisiones de luz mucho más bajas que algunos enfermos, pero cuenta con una capacidad más elevada de almacenar la luz y de usarla para las diferentes funciones. Otro factor importante es si la luz del cuerpo es simétrica o asimétrica. La gente sana presenta emisiones simétricas. El lado izquierdo emite lo mismo que el derecho. Si ese equilibrio se rompe, la gente ya no está sana y presenta algún tipo de enfermedad. En la medicina alternativa hay quien afirma saber cómo anda la salud de una persona gracias a su aura o brillo, una idea que parece muy próxima a la del Dr. Pop, por lo que puede que no sea algo tan descabellado como hemos pensado. Está claro que la luz es mucho más importante de lo que nadie había pensado nunca. La luz ejerce uno de los impactos más importantes sobre el organismo. Lo vemos, por ejemplo, si medimos la calidad de los huevos de gallina. Descubrimos que hay una diferencia brutal entre los huevos de corral y los de granja, aún de la misma gallina. Y la diferencia viene dada por las emisiones de luz. Las gallinas que andan sueltas se ven expuestas a la luz natural, y eso incrementa y mucho la calidad de los huevos. Eso no significa que haya que estar permanentemente expuestos a la luz del sol. Eso no es así. Pero dentro de unos límites, la luz del sol es uno de los factores más importantes que influencian la calidad de vida de los sistemas vivos. A todo el mundo le gusta la luz, porque es una fuente de esperanza y nos hace sentir, más o menos, seres de luz. La afirmación del Dr. Pop de que por encima de todo somos seres de luz aún provoca gestos de admiración. Tan difícil resulta dar un salto cuántico y aceptar que la energía de la luz está más profundamente arraigada en nuestro cuerpo de lo que nadie pudo haber imaginado. Bueno, chicos, a modo de comentario así rápido del vídeo este que hemos visto ahora, ¿no? Porque hay varias cosas interesantes, ¿eh? Fred Albert Pop en sus mediciones biométricas nos indica que el aura el halo de una persona se ve, ¿no? Se mide de igual manera que el de una velita vista a 20 kilómetros, o sea, muy poca luz. Y esto tiene todo el sentido porque los maestros de conciencia despierta nos están indicando que el ser humano de hoy día tiene un 3% de conciencia libre y un 97% de ego. O sea, nuestra energía está atrapada en esa red, en esos nudos que ha hecho el yo, el ego. Eso que hemos ido creando con las identificaciones. Y esto viene a colación de lo siguiente, porque ahí también hemos podido ver cómo la luz se descompone en los colores, sobre todo cuando la persona está pues enferma, desequilibrada o ha tenido episodios de mayor identificación, ¿no? De pues pesares o desgracias o en fin, etcétera, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que el aporte de luz tiene que ser mayor para poder soportar todo ese desgaste, ¿no? De energía, y es lo que produce el envejecimiento. Por otro lado, ¿no? Fijaos en todas estas correspondencias entre lo que descubre la ciencia y lo que nos han ido indicando las culturas solares, ¿no? En fin, todo esto es muy interesante.
Es el Dios de los profetas antiguos y de los profetas modernos. El Dios cuya naturaleza solo cabe vislumbrar en los mundos evocados a la existencia por su potente fiat. El Dios cuya revelación está cifrada por su propia mano en los imperecederos símbolos de la armonía universal del cosmos. Él es el único evangelio infalible. Bueno, chicos, bien. Cuando los maestros de conciencia despierta nos transmiten sus enseñanzas, ¿no?, nos están enseñando ni más ni menos que a saber gestionar las energías que se producen en la Tierra y también las que provienen del cosmos, ¿vale? Especialmente la más asequible de ellas, que es la luz solar. Esa, por así decirlo, podríamos decir que es la energía cósmica la más asequible, ¿no? En fin. Y luego están los ejercicios del yoga, de la meditación, de las runas nórdicas, de los ejercicios de la masería, del tai chi, etcétera, etcétera, ¿no?, por las que podemos gestionar todas esas energías, ¿no? Por eso deberíamos de respetar un poquito. Si no aprendemos, si no somos capaces de aprender de las advertencias, de los consejos, de la enseñanza que nos dejaron estas culturas del sol, por lo menos tenerles un poquitín, como dicen por ahí, una miaja de respeto, de admiración, ¿no? Bueno, en fin, es simplemente una admiración, ¿no?, por ese pasado que está hoy y aquí y ahora, ¿no?, que nos puede servir para transformarnos, que es el que deberíamos de usar todos los seres humanos, ¿no? Bueno, bien, como ya hemos indicado, a través de estos maestros de conciencia despierta, ¿no?, ellos son los que nos indican, los que nos llevan por el sendero. Por eso hay que ir a las fuentes, a aprender de las fuentes de manera directa, ¿no? Y sobre todo, muy importante, saber interpretar todo esto, todas esas enseñanzas que ellos nos dejan, ¿no? Bueno, nosotros estamos desglosando de la manera más, digamos, ordenada que se nos es posible todos estos conocimientos, ¿no? Comenzamos por la forma en que nos dejaron, que nos hicieron ver que tenemos el yo, el ego, luego las formas en cómo eliminarlo, ¿vale? Y así, pues, progresivamente, hasta que hemos llegado a uno de los métodos para poder estudiarnos y conocernos, que es la meditación, ¿vale? Y también para energizarse. Bien. Como veis, ha sido algo progresivo, en fin, ¿no? Los contenidos han sido progresivos, esquemáticos. Bueno, y luego llegamos a este vídeo de homenaje, admiración hacia las culturas solares, ¿no?, para seguir con la marcha del canal, ¿no? Este físico alemán, Fritz Albert Popp, cuando haces pop ya no hay stop, es una broma, claro, que pasó prácticamente inadvertido por la comunidad científica en su época, pero que también tuvo su relevancia, pues indicaba en sus comprobaciones biométricas que el halo de un ser humano, como ya hemos visto en el avance de ese vídeo del final, que el aura del ser humano, digamos, común, por ejemplo el del mío, ¿no?, sin ir más lejos, es el mismo que el de una velita en una habitación grande. Bueno, por lo menos nos queda algo de luz a los seres humanos. Eso sí, por desgracia, cada vez menos. Solo hay que ver un telediario o ver cualquier reportaje que nos echan ahí para efectivamente comprobar los grandes avances que estamos haciendo, ¿no?, y que tenemos, ¿no? Bueno, una vez leí, dicho a colación de esto, de lo que Fritz Albert Popp, que fue simplemente un físico, ¿vale?, pero que nos ha vuelto a enseñar lo de los biofotones, ¿no?, en un libro de otro de los
maestros de conciencia despierta del que ya hablaremos, que es Leadbeater, ¿vale? Que fue un gran clarividente, o sea, una persona que ve más allá de lo físico, que ve la energía, ¿no? de las personas, de la materia, etcétera, ¿no? Que el aura de un Buda significa una persona despierta, ¿no? Buda significa despierto, sin ir más lejos, ¿vale? Llegaba a medir, bueno, lo tengo aquí en un recorte que tengo de un libro de él que se llama La vida interna, ¿no? Mira, os lo voy a leer textualmente. Dicen los libros que el aura de un Buda tiene aproximadamente un radio de 4.820 metros y en una etapa inmediatamente inferior a la de Buda, o sea, un estadio inferior por debajo de la del estado de Buda, he visto un aura de unos 3.220 metros y eso es el radio, o sea, si el diámetro serían unos 9 kilómetros. Fijaos cuánta luz, cuánta energía, ¿no? Se llega a almacenar, exactamente, eso es, almacenar, ¿vale? Y estamos hablando de personas simplemente despiertas, ojo, con la conciencia despierta, no ya grandes maestros, sino personas que se han esforzado por tener una comprensión de la existencia, pues más allá de lo normal, ¿no? En fin, ¿vale? No se puede entender eso si no hemos despertado nuestra conciencia, ¿no? Como la de ellos. Pero bueno, fijaos, ¿vale? Esto nos lo dice Leadbeater, uno de los grandes maestros de la teosofía, ¿no? Que fue otro de los movimientos del principio del siglo pasado, que ya pues también hablaremos, ¿no? Como una de las formas de transmisión de la enseñanza milenaria, cuyo máximo exponente fue Elena Blavatsky, ¿no? De la que ya hemos hablado en otros vídeos. Bien. Bueno, lo que nos importa realmente es entender que somos energía, que somos seres de luz, en un medio llamado cuerpo físico, ¿vale? Somos seres de luz y estos maestros y maestras del conocimiento universal dieron sus vidas porque llegara hasta nosotros todo esto. Así pues depende exclusivamente de nosotros el que ampliemos esa luz interior. Bien, no me voy a enrollar más. Otra de las formas de energizarse a través de la meditación que estamos viendo últimamente es la oración y es el sonido, que es de lo que vamos a hablar en el próximo vídeo, ¿vale? El simple hecho de que empecemos a valorar la posibilidad de que podamos dirigirnos a nuestra divinidad interior, ¿vale? Como siempre nos han enseñado, pero quizá de una manera parcial, sin fundamento, sino para un interés personal de carácter organizativo y católico, por así decirlo, ¿no? Ya representaría un paso maravilloso basado en la humildad para generar pues esos cambios en nuestra mentalidad tan petrificada, tan inmovilizada, ¿no? Y tan ciega, que pues por desgracia cada vez va más, ¿no? En fin, y todos estos conocimientos tienen que servir de cincel para destruir, para romper todos estos muros que tenemos alrededor del corazón, ¿vale? Y así es como mejoramos la vida, tanto la nuestra como la del planeta y la de los seres que nos rodean, y es como una cadena, ¿no? Bien, muchas gracias a los últimos suscriptores, os esperamos en el próximo vídeo ya de cara a Navidades si no pasa nada, y nada, seguimos la marcha, ¿vale? Espero que os enrolle todo esto y que vayáis practicando y comprendiendo, ¿vale? Cada uno sabrá lo que hace con su vida y lo que quiere hacer con su vida, ¿vale? No vaya bien, no vaya mal, no vaya ni mal ni bien, ¿vale? Muchas gracias por venir, vengáis de donde vengáis y hasta el próximo vídeo. Muchas gracias.
Alaba el amanecer de cada día y despide al sol que se pone con una oración de agradecimiento, primero por concederte un nuevo día y segundo por haber recibido su gracia. Así será tu vida bendecida y así irradiarás sus bendiciones a todos a tu alrededor. El mantra Gayatri es una de las oraciones más reverenciadas del hinduismo. Los sacerdotes brahmanes lo recitan mentalmente momentos antes del amanecer y durante el atardecer. Om Bhurvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat